La mirada mecánica del dron número 5 nos ofrece la visión más completa hasta la fecha de la inundación que asoló el interior del Parque Natural Regional de los Volcanes de Auvernia. La magnitud de los daños se revela en toda su brutalidad. El agua, del color de la tierra quemada, aún fluye entre las casas. Este edificio, en este 23 de enero de 2026. Se dieron cuenta de que algo había cambiado. Algo se está desarrollando en el corazón de la Chaîne des Puys. Una erupción masiva. Una fuente termal hirviente explota. Aparece un abismo profundo. Estos son solo algunos de los muchos fenómenos que han ocurrido en esta región. Mucho antes de los instrumentos modernos, mucho antes de los sensores sísmicos y las imágenes satelitales, Jesús habló de un tiempo en el que la tierra respondería, en el que el suelo temblaría, en el que aparecerían señales en lugares inesperados y en el que la humanidad sería llamada a prestar atención. Entonces, ¿qué sucedió exactamente en Auvernia? ¿Y por qué la gente cree que Dios intenta decirles algo? Acompáñenos a descubrir los misterios que esconde este lugar. Y las señales de Dios no terminan ahí. Si te preguntas qué nos depara el futuro, apoya esta historia y suscríbete para no perderte ninguna revelación. Lo que comenzó con días de lluvia torrencial, sumado al rápido derretimiento de la nieve en las montañas circundantes, se transformó silenciosamente en una fuerza que la tierra ya no podía contener. En tan solo 4 días, los ríos crecieron, el suelo cedió, y para cuando los lugareños se dieron cuenta de la gravedad de la situación, la ladera norte del parque ya estaba sumergida. Los caminos que habían resistido décadas quedaron destrozados. Los puentes se derrumbaron. Los deslizamientos de tierra sepultaron los senderos. Los sistemas de tratamiento de aguas residuales fallaron, vertiendo aguas residuales sin tratar directamente al río Elaye. Se cerraron accesos enteros mientras miles de visitantes comenzaban a ser evacuados. Incluso la prefectura declaró el estado de emergencia. Posteriormente, los científicos clasificaron esta inundación como un evento único en un milenio, lo que significa que la probabilidad de que ocurriera una inundación de este tipo en un año determinado era de solo el 0,2%. Raro, extremo y devastador. Más de 10.000 visitantes y más de 2.000 empleados tuvieron que ser evacuados. Se cortó la luz. Las comunicaciones colapsaron. Lo que la gente creía tierra firme de repente se volvió frágil. Auvernia, un lugar a menudo percibido como eterno e inmutable, reveló la rapidez con la que la naturaleza puede recuperar su poder. Las inundaciones en la Biblia nunca se limitan al agua. Hablan de advertencia, límites y despertar. En el libro del Génesis, en los días de Noé, la humanidad había llegado a un punto en el que la violencia, la corrupción y la indiferencia moral inundaban la tierra. Las Escrituras nos dicen que Dios no actuó de repente. Durante años, Noé construyó el arca a la vista de todos, una señal silenciosa pero visible de que algo se avecinaba. El arca en sí misma fue una advertencia mucho antes de que cayera la lluvia. Sin embargo, la gente siguió con sus vidas como de costumbre, rechazando la señal hasta que llegó el diluvio y se cerró la puerta. Más tarde, Jesús mismo se refirió a este mismo momento al hablar del fin de los tiempos, diciendo en Mateo 24, versículos 37 a 39, como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. La gente comía y bebía, se casaba y daba en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no sabían nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y los arrasó a todos. Cuando observamos la inundación de los volcanes de Auvernia desde esta perspectiva, no parece una coincidencia. La naturaleza no entra en erupción sin causa. Los ríos no se desbordan sin presión. Una y otra vez en las Escrituras, las inundaciones aparecen cuando la humanidad se ha alejado demasiado de la humildad. Cuando las personas olvidan que la creación no es algo que se pueda dominar eternamente, sino algo que se nos ha confiado. Esto no significa que todo desastre sea un castigo. Pero sí sugiere que los desastres pueden ser mensajes. En esta mañana de principios de 2026, la nieve yacía plácidamente sobre los vastos valles de Auvernia. El vapor se elevaba suavemente del suelo. Los visitantes paseaban por las pasarelas de madera, tomando fotos, sin percatarse de que bajo sus pies se acumulaba silenciosamente una enorme presión. De repente, todo cambió. Sin previo aviso, un terremoto de magnitud 7,9 azotó la región. No se trataba de un temblor cualquiera.
El suelo se estremeció violentamente, los árboles se balancearon, las rocas se fracturaron. Y los senderos se abrieron. Los sismógrafos de toda la región se iluminaron al retumbar las ondas de choque, golpeando valles y montañas como olas invisibles que se estrellan contra la tierra. Las instalaciones del parque sufrieron daños. Las laderas se derrumbaron en deslizamientos de tierra. Los visitantes se desplomaron al suelo mientras se realizaban evacuaciones de emergencia. En cuestión de minutos, la Chaine d'Espieu-YS se convirtió en el foco de atención científica mundial, no por rumores, sino porque un potente terremoto había golpeado el corazón de uno de los sistemas geológicos más sensibles de la Tierra. En las horas siguientes, los daños se hicieron aún más visibles. Enormes fisuras surcaron la Tierra, algunas de cientos de metros de extensión, otras de más de 11 metros de ancho, lo suficientemente anchas como para asemejarse a una autopista de 4 carriles. De estas grietas, escapaba un vapor hirviente con un penetrante olor a azufre, lo que indicaba que las condiciones subterráneas profundas habían cambiado repentinamente. Capas de tierra, que antes se creían estables, se desgarraron por la liberación de la tensión atrapada bajo la corteza. Al mismo tiempo, los datos satelitales y el GPS de alta precisión revelaron algo aún más alarmante: el propio suelo se elevaba. Varias zonas del parque se elevaron varios centímetros en muy poco tiempo, un movimiento inusual y poco común en los sistemas volcánicos. Los científicos lo identificaron como una presión ascendente desde las profundidades, probablemente impulsada por el movimiento del magma o el rápido desplazamiento de fluidos fundidos. Esa tarde, una importante fuente termal, la más alta de la región, entró en erupción con una fuerza extraordinaria. Una imponente columna de agua hirviendo y vapor se elevó decenas de metros en el aire. La erupción rugió, sacudiendo el suelo circundante como si la tierra misma exhalara. Tras contener la respiración durante demasiado tiempo, el terremoto fracturó la corteza. Las grietas abrieron nuevas vías. El magma ascendente incrementó la presión interna y el sistema hidrotermal respondió violentamente. El sistema volcánico actuó como un motor masivo, liberando energía a través de terremotos, fisuras, levantamientos, vapor y fuego desde el núcleo terrestre. Y cuando vemos a la Tierra reaccionar de esta manera, nos obliga a reflexionar. Jesús advirtió una vez a sus discípulos que antes de los grandes puntos de inflexión, la Tierra misma respondería. Dijo en Lucas 9 y 11, habrá grandes terremotos, y en diversos lugares hambres y pestes, y habrá terrores y grandes señales del cielo. La naturaleza no entra en pánico, reacciona. Y a veces, estas reacciones son imposibles de ignorar. Cuando los geólogos regresaron a la cuenca termal para sus primeras inspecciones de campo del año, no se esperaba nada inusual. Era un trabajo rutinario hasta que lo vieron. Donde antes había un trozo de tierra común y corriente, ahora había un agujero gigantesco de unos 4 metros de ancho, lleno de una extraña agua lechosa de color azul claro. Nadie lo había visto formarse. No se habían disparado las alarmas. No se habían registrado explosiones. Y, sin embargo, la tierra claramente se había abierto. La zona se asienta sobre un complejo sistema volcánico. Una repentina abertura en el suelo planteó de inmediato la peor pregunta posible: ¿era este el comienzo de algo mucho mayor? Si los volcanes de la región de Auvernia entraran en erupción, los científicos advirtieron que las consecuencias no se detendrían en los límites del parque. Los flujos piroclásticos podrían arrasar las regiones de Puy-de-Dôme, Cantal y Haute-Loire. La ceniza espesa podría sofocar cultivos, derrumbar edificios, contaminar el aire y perturbar la vida en todo el planeta. Había rocas esparcidas por el lugar, algunas de casi 30 centímetros de diámetro, recubiertas de un lodo grisáceo que coincidía con las paredes del pozo. Parecía como si el suelo hubiera explotado. Sin embargo, nadie había presenciado un solo evento violento. Las imágenes satelitales revelaron la verdad. A finales de 2024, el suelo estaba intacto. A principios de 2025, apareció una depresión poco profunda. Poco después, el agujero se formó por completo y se llenó de agua rica en sílice. A primera vista, parecía un evento normal, pero resultó revelar algo significativo. El suelo bajo nuestros pies puede cambiar sin previo aviso. Incluso en uno de los lugares más vigilados de la Tierra, fuerzas masivas pueden moverse silenciosamente, invisiblemente, hasta que la superficie finalmente cede.
bajo Auvernia se encuentra es un motor volcánico masivo que ha estado activo durante millones de años. Cámaras de magma, lo suficientemente grandes como para llenar varios valles, continúan presionando hacia arriba, elevando la Tierra poco a poco. Terremotos, elevación del terreno, cambios de temperatura, todos son señales de un sistema muy activo. Se ha escuchado un sonido muy extraño que resuena en el aire. Algunos lo han descrito como cables metálicos chocando. Otros han dicho que sonaba como música etérea de órgano, o una bandada de patos volando sobre sus cabezas, o incluso cables telegráficos zumbando en el aire. Los registros muestran que la gente ha estado escuchando estos sonidos desde al menos 1890. Un ingeniero escribió sobre ello en su informe de 1895 sobre la región, señalando que los sonidos se producían principalmente por la mañana, duraban solo unos instantes y parecían viajar por el aire. Décadas antes, durante una expedición geológica, un experto describió haber escuchado un sonido entre un silbido y el relincho de un caballo, a pesar de que los pinos circundantes permanecían completamente inmóviles. A lo largo de los años, los expertos han intentado explicarlo. Algunos sugirieron terremotos menores, cuyos sonidos se amplificaban por cavernas subterráneas. Otros apuntaron a inversiones térmicas, que pueden desviar y transportar el sonido de formas extrañas. Un naturalista del parque incluso propuso vórtices de aire horizontales que descendían de picos cercanos. Pero ninguna de estas explicaciones encajaba del todo. Ninguna teoría explicaba por qué los sonidos tenían una dirección, por qué se desplazaban sobre la superficie o por qué aparecían repentinamente y desaparecían sin dejar rastro. A mediados de la década de 1960, los informes se habían vuelto menos frecuentes, pero los historiadores se aseguran de señalar que el fenómeno no se detuvo. Simplemente se volvió menos documentado. Algunos campistas aún pueden oírlo hoy, encogerse de hombros y seguir adelante, sin darse cuenta de que la gente ha estado desconcertada por el mismo sonido durante más de un siglo. Volviendo a ese preciso momento, algunos llaman a este extraño sonido un zumbido. Los oyentes lo describen como un gemido metálico, armonías angelicales y trompetas que retumban desde el cielo. Algunos dicen que es un sonido del cielo como el rugido de aguas impetuosas o que es la voz de Dios. Durante casi una década, estos sonidos se han escuchado en todo el mundo. Muchos creen que son las trompetas de los ángeles de Dios, una advertencia del fin de los tiempos y una señal de la presencia divina en la tierra. Nos recuerdan un momento en que Dios hizo sentir su presencia en la tierra. Una vez a Moisés en el monte Sinaí, donde entregó la Torá al pueblo de Israel, y más tarde cuando el Espíritu Santo descendió sobre los seguidores de Jesucristo. Algunos creen que los sonidos de las trompetas representan el principio del fin, el fin de los tiempos y la apertura de los 7 sellos. Existen muchas teorías, como desplazamientos de las placas tectónicas, pequeños terremotos, cambios en el núcleo de la Tierra, erupciones solares, extraterrestres, un dios enojado e incluso el sonido de un meteorito que se acerca. Sonidos extraños en el cielo, predicadores profetizando el fin del mundo, cientos de aves cayendo del cielo, sequías, erupciones solares y rumores de un inminente impacto de meteorito. ¿Podrían estos sonidos parecidos a trompetas representar la llegada del Apocalipsis? Apocalipsis 4:1. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí, como el sonido de una trompeta, que me hablaba, decía, sube acá, y yo te mostraré las cosas que deben suceder después de esto. ¿Podrían estos sonidos ser la voz de ángeles anunciando los últimos días y el regreso de Cristo a la tierra? Mucha gente cree que este zumbido es el sonido de una trompeta. Pero algunos objetan, diciendo que el sonido de una trompeta sería más fuerte y claro, mientras que el zumbido es bajo, dando la impresión de que enmascara algo. Pero quienes creen que es una trompeta piensan diferente. Dicen que, aunque este sonido no es claramente el sonido de una trompeta, porque no se puede oír con claridad, como se sabe que no es el sonido de una trompeta. Quizás se nos presenta de una forma diferente. Si realmente es el sonido de una trompeta, es muy probable que sea una señal de los últimos días. Cuando Dios dio la ley en el monte Sinaí, su presencia fue acompañada por un fuerte toque de trompeta, que hizo temblar a todos en el campamento. Posteriormente, se intensificó, y el sonido de la trompeta se hizo cada vez más fuerte. El rapto de la Iglesia ocurrirá en un momento en que sonará la trompeta, todo será resucitado incorruptible y seremos transformados. Jesús dijo que, en su segunda venida,
enviará a sus ángeles con un fuerte toque de trompeta y reunirán a sus elegidos de los cuatro vientos. También habló de eventos aterradores y grandes señales del cielo. Y durante la tribulación, hay 7 ángeles que tienen las 7 trompetas. Cada vez que uno de estos ángeles toca la trompeta, un nuevo juicio cae sobre la tierra. Quienes buscan una señal del fin de los tiempos a menudo se refieren a las trompetas celestiales como las trompetas del Apocalipsis. Sin embargo, sabemos que estos sonidos, sean cuales sean, no son la trompeta final mencionada en 1 Corintios, porque el rapto aún no ha ocurrido. También sabemos que los sonidos no pueden ser las 7 trompetas del Apocalipsis, porque la tribulación aún no ha llegado. La explicación más probable para las trompetas celestiales, bíblicamente hablando, es que son naturales o artificiales. Si estos sonidos no identificados son obra de bromistas, el efecto de cambios en el campo magnético de nuestro planeta o evidencia de una siniestra conspiración global, lo cierto es que simplemente no lo sabemos. Nadie sabe con certeza qué papel desempeñarán las trompetas celestiales, si es que tienen alguno, en el fin de los tiempos. Lo que sí sabemos es que los días previos al rapto se caracterizarán por una creciente maldad y una propagación de falsas enseñanzas. Después del rapto, el engaño y la maldad serán aún peores. La única manera de escapar de esta confusión es nacer de nuevo y vivir con la esperanza del inminente regreso de Jesucristo por la Iglesia. Tras una emocionante introducción que nos presentó a los 2 testigos proféticos de Dios que se enfrentarán al Anticristo durante 3 años y medio, Apocalipsis 11, versículos 15 a 19, finalmente desata el juicio de la 7ª y última trompeta y el tercer ay. Lo que sigue, sin embargo, no es un acto o evento de juicio inmediato, sino un anuncio culminante del resultado y la importancia de dicho juicio. Así como el juicio del 7º sello reveló los juicios de las 7 trompetas, el juicio de la 7ª trompeta revela los juicios de las 7 copas de manera similar. Echemos un vistazo tras bambalinas a nivel espiritual, explorando las interacciones entre Dios, Satanás y otras figuras y factores clave a lo largo de la historia, que conducen a los momentos culminantes del fin de la tribulación. Se revelarán los resultados de la 7ª trompeta, los juicios de las 7 copas mismas. ¿Por qué el apóstol Juan tarda tanto en pasar de describir los juicios intermedios de las trompetas a describir los juicios finales de las copas? La respuesta no es necesariamente porque habrá una larga pausa entre estos 2 conjuntos de juicios. En cambio, debemos centrarnos en la gravedad y seriedad de lo que está a punto de suceder. Existe una sensación muy real de que este momento, me refiero al fin de la tribulación, es el gran momento hacia el cual se han estado preparando toda la historia y los planes redentores de Dios. Por esta razón, este momento merece un ritmo más pausado y una visión ampliada desde múltiples perspectivas. Merece ser leído desde una perspectiva celestial, terrenal, histórica y espiritual, utilizando métodos tanto literales como alegóricos para un mayor impacto. Antes de considerar este siguiente interludio, veamos primero el anuncio del juicio de la 7ª trompeta. Entonces el 7º ángel tocó la trompeta, hace eco de la descripción de Juan de los juicios de las 7 trompetas en Apocalipsis 9. Describió el juicio de la 6ª trompeta en Apocalipsis. Y hubo fuertes voces en el cielo, lo que contrasta marcadamente con la media hora de silencio en el cielo cuando se abrió el 7º sello. Juan no nos dice de quién eran estas voces, pero es seguro decir que eran las voces de todos aquellos que ya nos había presentado antes de que se abriera el 7º sello. Si estas fueran las voces que Juan oyó, habría sido un ruido fuerte. Estas voces fuertes gritaban. Entonces el 7º ángel tocó la trompeta, y hubo fuertes voces en el cielo que decían, el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Mesías, y él reinará por los siglos de los siglos. Juan probablemente escuchó este anuncio triunfal varias veces, como cuando una multitud canta en un evento deportivo, no como cuando un coro emite un solo y repetido estallido de sonido. Esta declaración anuncia el triunfo final tanto del Padre como del Hijo. Es a través de Cristo, primero el Mesías sufriente y el Cordero, y ahora el Mesías conquistador, que representa la revelación y el león, que el Padre establece su autoridad plena y definitiva sobre los reinos unidos de este mundo. Debemos entender, es entregado, como se refiere a lo que está a punto de suceder en ese momento, no necesariamente a lo que ya ha sucedido con los juicios de las 7 copas que están a punto de ocurrir. Cristo hará lo que pareció comenzar durante su entrada triunfal en Jerusalén antes de su crucifixión, cuando entró en la ciudad como si estuviera a punto de ser coronado rey de Israel. Esto no sucedió, por supuesto, ya que fue crucificado. Desde el principio,
esta región de Auvernia nunca ha parecido un lugar común. Con su suelo burbujeante, sus densos gases sulfúricos, sus extrañas formaciones rocosas y su constante actividad sísmica, a los primeros visitantes les costaba describir lo que veían. Para muchos, parecía menos un parque y más una tierra de fuego y azufre. Peligrosa, hermosa y casi irreal. No sorprende que la imaginación llenara los vacíos donde la lógica fallaba. Y en ningún lugar esa sensación es más intensa que en las aguas termales llamadas Boca del Dragón. Ubicada justo al lado del sendero cerca del volcán de Lodo, Boca del Dragón es una fuente termal única. En lugar de burbujear suavemente en la superficie, hierve en las profundidades de una caverna. El agua, el gas y el vapor sobrecalentados generan presión subterránea, formando grandes burbujas que golpean violentamente el techo de la caverna. Cuando estas burbujas estallan, la caverna responde. Un sonido profundo, retumbante y gorgoteante se extiende hacia afuera, resonando por la cámara hueca. Los visitantes que se encuentran en la pasarela oyen algo que no suena geológico. Suena vivo. Muchos lo han comparado con el gruñido bajo y furioso de un animal que respira bajo tierra. Al mismo tiempo, enormes nubes de vapor se elevan desde la abertura de la cueva. El calor es intenso, el vapor es denso, a medida que asciende en el aire, parece inquietantemente humo saliendo de la boca de un dragón. Esto no es destrucción en el sentido tradicional. No se derrumban edificios ni se abre la tierra, sino una liberación de presión constante y agitada, un recordatorio de que algo poderoso siempre se agita bajo la superficie. Cerca de allí, el caldero del dragón negro cuenta una historia aún más violenta. No existía antes de 1948. Entonces, sin contemplaciones, surgió de repente, talando árboles y cubriendo de lodo el bosque circundante. El suelo no solo cambió, sino que reaccionó. Estos lugares recibieron sus nombres no porque la gente creyera que allí vivían dragones, sino porque el paisaje se comportaba de maneras que lo hacían parecer antiguo, indómito y peligroso. La naturaleza no era silenciosa. Respiraba, rugía y liberaba calor como un ser vivo. El Salmo 18, versículo 9, dice, salía humo de su nariz, y de su boca salía fuego devorador. Y en el Salmo 18, versículo 8, leemos, la tierra se estremeció y se estremecieron los cimientos de los montes. Estas palabras evocan la misma sensación que experimentamos ante la boca del dragón, la sensación de que la creación misma responde a fuerzas mucho mayores que nosotros. Fuego, aliento, sonido, movimiento. La fuente de la boca del dragón no destruye la tierra. Nos recuerda que la tierra no duerme. Respira. Y a veces, nos lo permite. A lo largo de la historia bíblica, cada vez que la humanidad se absorbía profundamente en sus propios deseos y olvidaba gradualmente al Creador que les dio la vida, comenzaban a aparecer señales de advertencia. Estas señales rara vez se presentaban en forma de destrucción repentina. Más bien, se desarrollaban lenta, persistente, casi pacientemente, como recordatorios repetidos, llamando a la gente a detenerse, reflexionar y regresar. El modelo de Dios nunca fue castigar sin previo aviso, sino despertar los corazones antes de que el juicio fuera inevitable. Uno de los ejemplos más claros de esto se encuentra en la historia de Noé. En una época en que la violencia, la corrupción y la decadencia moral se habían convertido en la norma, la humanidad se había alejado tanto de Dios que la justicia ya no se valoraba. Sin embargo, incluso entonces, Dios no trajo una destrucción inmediata. En cambio, eligió a Noé, un hombre justo que aún caminaba fielmente con él, y le encomendó una tarea inusual, construir un arca en preparación para un diluvio nunca antes visto. Durante muchos años, Noé trabajó en esta arca a la vista de todos, rodeado de quienes se burlaban de él, cuestionaban su cordura y desestimaban sus advertencias. El arca misma se convirtió en una señal viviente, no solo una estructura de madera, sino un mensaje visible de misericordia. Día tras día, su presencia proclamaba silenciosamente que algo estaba sucediendo, y aún había tiempo para arrepentirse, cambiar y volver a Dios. Sin embargo, la mayoría de la gente prefirió la indiferencia a la reflexión, la comodidad al arrepentimiento y la incredulidad a la humildad. Cuando finalmente comenzó a llover, ya no era una advertencia, sino la consecuencia de corazones que se habían negado a escuchar. Esto no terminó con Noé.
En generaciones posteriores, hubo ciudades que cayeron tan profundamente en la corrupción moral que la justicia, la compasión y la reverencia a Dios desaparecieron por completo. Antes de su destrucción, Dios seguía enviando advertencias a través de personas justas que vivían entre ellas, a través de circunstancias que deberían haber despertado conciencias y a través de oportunidades para alejarse del pecado. El propósito nunca fue la destrucción por sí misma, sino un llamado final al arrepentimiento. Sin embargo, cuando estas advertencias fueron ignoradas, las señales dieron paso al juicio. Cuando observamos el mundo actual a través de esta misma lente espiritual, los paralelismos son difíciles de ignorar. Si bien la sociedad moderna a menudo explica los desastres naturales y las crisis globales únicamente por causas científicas o ambientales, la fe nos invita a profundizar. Sí, las acciones descuidadas de la humanidad hacia la Tierra influyen. Pero más allá de eso, estas señales también pueden entenderse como advertencias espirituales, recordatorios de que nos estamos desviando de los caminos de Dios. Consciente o inconscientemente, las personas continúan violando los principios que Dios ha establecido, priorizando la avaricia sobre la administración, el orgullo sobre la humildad y el interés propio sobre el amor al prójimo. A medida que la humanidad se aleja de Dios, no es que Dios abandone su creación, sino que las personas se están alejando de Él. Y al igual que en los tiempos bíblicos, Dios permite que las señales aparezcan en todas partes, en la naturaleza, en las sociedades e incluso en la agitación de los corazones humanos, no para sembrar el miedo, sino para despertar a quienes han caído en un sueño espiritual. Estas señales son expresiones de la preocupación de un padre, que llama a sus hijos a despertar antes de que la separación sea completa. En este sentido, las señales que presenciamos hoy no son el final, sino una invitación. Reflejan el mismo mensaje que se repite a lo largo de las Escrituras: regresen mientras aún hay tiempo. Dios permanece paciente, rico en misericordia y deseoso de recibir a quienes regresan a Él. La pregunta, como en los días de Noé, no es si las señales están presentes, sino si la humanidad está preparada para reconocerlas y responder antes de que sea demasiado tarde. El Parque Natural Regional de los Volcanes de Auvernia, uno de los tesoros de Francia, se encuentra en completo desorden. Cámaras recién instaladas captan una erupción en la cuenca del Diamante Negro del parque. Durante meses, el mundo ha sido bombardeado con sucesos extraños, vibraciones inexplicables, cambios repentinos en la naturaleza y señales que parecen desafiar la lógica. Uno tras otro, estos acontecimientos han conmovido tanto a científicos como a líderes espirituales. Y ahora, parece que Dios podría revelarse de nuevo a Francia y al mundo, no a través de declaraciones estruendosas, sino en un misterio divino y silencioso que se despliega bajo nuestros pies. Una presencia sagrada, pero profundamente inquietante, se ha hecho presente justo debajo de la Chaîne des Puys. Comenzó con un hombre que registró algo inexplicable. Bajo la tranquilidad de su jardín, en las profundidades de uno de los volcanes más peligrosos de la Tierra, algo se movía, zumbaba, vibraba. Pero no se trataba de un incidente aislado. Era solo el comienzo de una serie de acontecimientos que ahora están sacudiendo los cimientos del mundo. ¿Qué está sucediendo bajo Auvernia? ¿Es una advertencia de la naturaleza o algo mucho mayor? ¿Podría ser esta la misma señal de la que nos advirtió Jesús? Una señal que mucha gente prefiere ignorar. Vamos a desglosarlo todo. Pero antes, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte las que podrían ser las señales más importantes de nuestro tiempo. El suelo tiembla. Han aparecido señales extrañas por toda Auvernia. En tan solo unos días, se ha producido una cascada de sucesos extraños, misteriosas vibraciones en las profundidades, el propio suelo temblando visiblemente, y manadas de animales huyendo del parque en cantidades inusuales. Algunos guías turísticos han declarado que nunca antes habían presenciado algo así. Y a medida que estos signos se acumulan, se hace más difícil ignorando la posibilidad de que algo mucho mayor, incluso divino, pudiera estar ocurriendo. El 19 de julio, un hombre llamado Christophe Legrand, que vivía cerca del parque, comenzó a escuchar extrañas vibraciones rítmicas provenientes del fondo de su jardín. Eran todo menos sutiles. Los temblores eran tan intensos que se podía ver el suelo moverse. Christophe grabó varios vídeos documentando el fenómeno, y lo que capturó planteó más preguntas que respuestas. Pero este no fue un incidente aislado. Unos días antes, el 16 de julio, otra extraña perturbación había ocurrido cerca de la zona. Luego,
Casi inmediatamente después de que salieran a la luz las grabaciones de Christophe, otros comenzaron a notar temblores similares no solo en Francia, sino aparentemente relacionados con eventos que ocurrían a miles de kilómetros de distancia. El más notable fue un terremoto masivo que azotó la costa del bloque del Este. Se produjo sin previo aviso, sacudiendo la cuenca del Pacífico y desencadenando alertas generalizadas de tsunami. Aunque a primera vista pudiera parecer no relacionado, el momento en que ocurrió fue inquietante. Tanto es así que algunos comenzaron a preguntarse, ¿podrían estos eventos estar relacionados con algo mayor, algo que aún no comprendemos? A medida que surgían más datos, se perfilaba un patrón inquietante. Al mapear las vibraciones, se reveló una línea casi recta que conectaba el Valle del Ródano, la región de Auvernia y el epicentro del terremoto, al este. Algunos sugirieron que todo era obra del hombre, que quizás los ricos y poderosos están construyendo túneles gigantescos bajo nuestros pies. Se mencionaron tubos de lava, máquinas sísmicas e incluso proyectos militares secretos. Otros apuntaron a plataformas de perforación subterráneas o taladros industriales. Pero la investigación de Christophe añadió más misterio. Sus vecinos ya habían contactado con las autoridades. No se registró ningún proyecto de excavación. La zona era una tranquila granja privada sin nada que explicara esos violentos estruendos subterráneos. Entonces, si no es maquinaria ni construcción, ¿qué es? Lo cierto es que Auvernia no es solo un parque. Se asienta sobre uno de los sistemas volcánicos más complejos de Europa. Un gigante dormido que, de despertar, podría transformar el continente. Y la naturaleza siempre avisa antes de que algo grave ocurra. Durante la última semana, se ha avistado a más animales migrando lejos de la zona. Si bien algunos descartan esto como un patrón estacional, muchos creen que es una señal. Para enero de 2025, ya había indicadores de que la actividad volcánica estaba cambiando. Los datos de monitoreo sísmico mostraron un movimiento sutil pero real bajo la superficie. Fue en este punto que investigadores y observadores comenzaron a prestar mucha más atención. Y fue entonces cuando investigaciones posteriores descubrieron una posibilidad aún más extraña, una que conecta la Tierra con el cielo. Un profesor de la Sorbona, Bernard Lefebvre, hizo pública recientemente una teoría controvertida pero intrigante. Él y su equipo están rastreando un objeto que se dirige hacia la Tierra a una velocidad vertiginosa. Según Lefebvre, este objeto interestelar podría no ser solo un fragmento de roca espacial, sino una sonda procedente de otro lugar. Esta idea puede parecer descabellada, pero la inusual trayectoria de vuelo y la estructura del objeto han dejado perplejos incluso a los mejores científicos. Al observar todo esto con perspectiva, las extrañas vibraciones, la actividad en la región de Auvernia, la migración animal, el terremoto en el este y ahora un objeto no identificado que se acerca desde el espacio, se empieza a dibujar un panorama bastante aterrador. ¿Estamos presenciando una serie de eventos aislados? ¿O son piezas de un rompecabezas mucho mayor? Y la cosa no acaba ahí. Algunos apuntan ahora a una vieja profecía de 1999. Una clarividente y mística local llamada Nathalie Renard publicó un libro advirtiendo de un terremoto devastador. Y ese mismo año, se produjo uno de los peores terremotos de la historia moderna. Pero su advertencia no se detuvo ahí. Afirmó que en julio de 2025, el lecho oceánico entre Filipinas y Japón entraría en erupción, creando un tsunami 3 veces más destructivo que el de 2011. Eso ocurrió este verano. En marzo, resurgió un vídeo donde se comentaban sus predicciones. No estaba sola. Varias personas más hicieron afirmaciones similares y, curiosamente, algunas también se refirieron a fenómenos aéreos inexplicables que ocurrían en la zona. Dentro del mismo periodo de tiempo. Así que ahora nos queda una pregunta: ¿estamos experimentando simplemente una serie de coincidencias, o son estas señales divinas, advertencias que se nos dijo que tuviéramos en cuenta? ¿Podría ser una señal de Dios? Lo que estamos viendo hoy, si nuestro mundo realmente se dirige hacia ese día, la Biblia nos advierte que en los últimos días habrá una gran apostasía, un aumento del engaño, la maldad y un rechazo de la verdad. Lo que estamos presenciando en Occidente hoy no es solo un cambio cultural. Es una guerra espiritual a plena luz del día. Estamos viendo un claro rechazo de Jesucristo a través de instituciones que una vez lo honraron. En las escuelas, la oración ha sido eliminada. En la política,
el nombre de Dios se invoca cada vez menos. En el entretenimiento, la burla de la fe se ha vuelto común. Hay sistemas e ideologías que crecen dentro de esta nación que niegan a Cristo, silencian la verdad y fomentan la rebelión contra todo lo bíblico. Esto no es solo político, es espiritual. Lo que antes se consideraba malo ahora se celebra, y lo que antes era justo ahora se burla. Fue entonces cuando apareció el Anticristo. Cuanto más sepamos de él, mejor sabremos cómo enfrentarlo. Ahora, veamos el origen del Anticristo. Acechará como una serpiente, rondando por el camino para dañar a los que andan en justicia y matarlos con el veneno de su maldad. Nacerá de una madre y un padre como los demás hombres, no, como dicen algunos, de una virgen. Sin embargo, será concebido completamente en pecado, será concebido en pecado y nacerá en pecado. Desde el principio de su concepción, el diablo entrará en el vientre de su madre. Al mismo tiempo, el poder del diablo lo alimentará y lo protegerá en el vientre de su madre, y siempre estará con él. Así como el Espíritu Santo entró en la madre de nuestro Señor Jesucristo y la cubrió con su poder, llenándola de divinidad para que pudiera concebir por el Espíritu Santo y para que lo que de ella naciera fuera divino y santo, así también el diablo descenderá en la madre del Anticristo. La llenará por completo, la envolverá por completo, la dominará por completo y la poseerá por completo, tanto por dentro como por fuera. Por lo tanto, con la cooperación del diablo, ella concebirá de un hombre, y lo que nazca de ella será completamente malvado, completamente perverso, completamente perdido. Por esta razón, este hombre es llamado el hijo de perdición, porque destruirá a la raza humana tanto como pueda y él mismo será destruido en el último día. Que nadie los engañe en ninguna manera, porque ese día no vendrá sin que ocurra la apostasía y se manifieste el hombre de iniquidad, el hombre destinado a la destrucción. Ustedes han oído cómo deben hacer. Ahora escuchen el lugar donde nacerá. Así como nuestro Señor y Redentor designó Belén para sí mismo como el lugar donde asumiría la humanidad y nacería por nosotros, también el diablo encontró un lugar adecuado para este hombre perdido llamado el Anticristo. Un lugar de donde provendrá la raíz de todo mal, la ciudad de Babilonia, la Babilonia moderna. El Anticristo nacerá en esta ciudad, que antaño fue un famoso y glorioso centro pagano. Se dice que será criado y protegido en las ciudades de Betsaida y Corazín. Las ciudades que el Señor reprende en el Evangelio cuando dice, «Ay de ti, Betsaida! ¡Ay de ti, Corazín!». El Anticristo tendrá magos, encantadores, adivinos y hechiceros que, por orden del diablo, lo levantarán y lo instruirán en todo mal, error y arte perverso. Los espíritus malignos serán sus líderes, sus asociados constantes y sus compañeros inseparables. Luego vendrá a Jerusalén, y con diversas torturas, matará a todos los cristianos que no pueda convertir a su causa. Erigirá su trono en el santo templo. Porque el templo que Salomón construyó para Dios, que había sido destruido, lo reconstruirá a su estado anterior. Se circuncidará y afirmará ser el Hijo de Dios Todopoderoso. Primero convertirá a reyes y príncipes a su causa y luego, a través de ellos, al resto de los pueblos. Atacará los lugares por donde anduvo el Señor Cristo y destruirá lo que el Señor hizo famoso. Luego enviará mensajeros y predicadores por todo el mundo. Su predicación y su poder se extenderán de mar a mar, de este a oeste, de norte a sur. También realizará muchas señales, grandes prodigios inauditos. Hará descender fuego del cielo de forma aterradora. Los árboles florecerán y se marchitarán repentinamente. El mar se tornará tormentoso y se calmará inesperadamente. Transformará los elementos en formas diferentes, alterando el orden y el flujo de los planos de la existencia. Agitará el aire con vientos y toda clase de catástrofes, y realizará innumerables prodigios. Resucitará a los muertos ante los ojos de los hombres para extraviar, si es posible, incluso a los elegidos. Porque cuando hayan visto grandes señales de esta naturaleza, incluso los perfectos y los elegidos de Dios dudarán si Él es el Cristo que, según las Escrituras, vendrá al fin del mundo. Desatará una persecución universal contra los cristianos y todos los elegidos. Se levantará contra los fieles de tres maneras, mediante el terror, mediante regalos y mediante prodigios. A los que crean en Él, les dará mucho oro y plata. A quienes no pueda sobornar con regalos, los vencerá mediante el terror. A quienes no pueda vencer mediante el terror, intentará seducir con señales y prodigios.
a quienes no pueda seducir con prodigios, los torturará cruelmente y les dará una muerte miserable a la vista de todos. Entonces habrá una tribulación como no se ha visto en la tierra desde el principio de las naciones hasta entonces. Entonces los que estén en los campos huirán a las montañas, y los que estén en los tejados no bajarán a sus casas a buscar nada. Entonces todo cristiano fiel que sea descubierto negará a Dios, o si permanece fiel, perecerá, ya sea por la espada, el horno ardiente, serpientes, bestias o cualquier otra clase de tortura. Esta terrible y aterradora tribulación durará 3 años y medio en todo el mundo. Después, los días serán acortados por el bien de los elegidos. Porque si el Señor no hubiera acortado esos días, la humanidad no se habría salvado. El apóstol Pablo revela el momento de la venida del Anticristo y el comienzo del día del juicio en la epístola a los Tesalonicenses, capítulo 2. Les rogamos por la venida de nuestro Señor Jesucristo, en el pasaje donde dice, que nadie los engañe en ninguna manera, porque ese día no vendrá sin que antes se produzca la rebelión y se manifieste el hombre de pecado, el hombre destinado a la destrucción. Porque sabemos que después del imperio griego, e incluso después del imperio persa, cada uno de los cuales en su época gozó de gran gloria y floreció con el máximo poder, finalmente, después de todos los demás imperios, vino el imperio romano, que era el más fuerte de todos y tenía todos los reinos de la tierra bajo su control. Todas las naciones estaban sujetas a los romanos y les pagaban tributo. Por eso el apóstol Pablo dice que el Anticristo no vendrá al mundo a menos que primero se haya producido una deserción. Es decir, a menos que todos los reinos que anteriormente estaban sujetos al imperio romano se hayan desviado primero. Ese momento aún no ha llegado. Porque aunque veamos al imperio romano prácticamente en ruinas, mientras los reyes francos, quienes ahora lo poseen legítimamente, perduren, la dignidad del imperio romano no perecerá por completo, pues perdurará en sus reyes. Algunos de nuestros eruditos afirman que uno de los reyes francos volverá a poseer el imperio romano. Estará en los últimos días y será el más grande y último de todos los reyes. Tras gobernar con éxito su imperio, finalmente llegará a Jerusalén y depositará su cetro y corona en el Monte de los Olivos. Este será el fin y la consumación inmediata del imperio romano y cristiano. Según las palabras del apóstol Pablo citadas anteriormente, se afirma que el Anticristo estará cerca, y entonces se revelará el hombre de pecado, es decir, el Anticristo. Aunque sea hombre, seguirá siendo la fuente de todo pecado y el hijo de perdición, es decir, el hijo del diablo, no por naturaleza, sino por imitación, porque llevará a cabo la voluntad del diablo en todo. La plenitud del poder demoníaco y todo el carácter del mal habitarán en él corporalmente. Porque en él se esconderán todos los tesoros de la malicia y la iniquidad. Ya que hemos hablado de su comienzo, digamos cuál será su fin. Este Anticristo, el hijo del diablo y el peor maestro del mal, como se ha dicho, atormentará al mundo entero con gran persecución y torturará a todo el pueblo de Dios con diversos tormentos durante 3 años y medio. Finalmente, el juicio de Dios caerá sobre él. Como escribe San Pablo, entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor Jesús derribará con el aliento de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Será aniquilado por el poder de nuestro Señor Jesucristo, y no por el poder de ningún ángel ni arcángel. Los doctores dicen que el Anticristo será asesinado en el Monte de los Olivos, en su tienda y en su trono, justo enfrente de donde el Señor ascendió al cielo. Prepárense para su venida. Los ruidos extraños en el cielo podrían ser una señal de la venida de Dios. Todos lo sabemos. Por lo tanto, nos estamos preparando para ese día. Me refiero primero a la declaración de Malaquías cuando el Señor, hablando por medio del profeta Malaquías, dijo que enviaría a su mensajero para preparar el camino para su venida y que vendría repentinamente a su templo y podría sostener el día de su venida. Pues sería como fuego purificador y jabón de lavador. Obviamente, esto no se refería a su primera venida cuando nació como un humilde bebé en Belén. Porque no vino a su templo repentinamente, ni vino para purificar ni limpiar. Pero se nos dice que cuando venga en los últimos días, los malvados clamarán a las rocas, caed sobre nosotros y escondednos de la ira del Cordero. Claramente, cuando el Señor envía a un mensajero para preparar el camino delante de él, ese mensajero no puede ser otro que un profeta. Cuando vino en los albores de los tiempos, el Señor envió a Juan el Bautista. Y Jesús testificó que no había mayor profeta en Israel que Juan el Bautista. Vivimos en el día de la preparación.
Y el Señor envió a su mensajero para preparar el camino. Y le dio las llaves para organizar su iglesia y su reino, y para establecer el santo sacerdocio y el poder del apostolado tal como existían en la iglesia en los primeros días. Luego están las palabras de Pablo. Él dijo que el Señor ha revelado el misterio de su voluntad para que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, y vivimos en esa dispensación, Él pueda unir todas las cosas en Cristo, tanto las del cielo como las de la tierra. ¿No es algo digno de reflexión cuando se escucha que el Señor revelará el misterio de su voluntad y que éste ha sido revelado a sus profetas modernos? Y tenemos verdades que ninguna otra iglesia en este mundo conoce. Somos la única iglesia en el mundo con un programa para unir todo en el reino de los cielos con el reino de Dios aquí en la tierra, con la vista puesta en las escenas finales donde todos los reinos de este mundo y del mundo venidero estarán bajo la supervisión de nuestro gran Rey, el Salvador del mundo. Y estas son solo algunas de las pequeñas cosas que deben hacerse. Ahora bien, hay muchas otras profecías que predicen su segunda venida. Algo se está desgarrando y cayendo del cielo, y la mayoría de la gente aún no lo ve. Un misterioso asteroide, que antes se creía inofensivo, se dirige ahora hacia la Tierra con la mayor probabilidad de impacto que la NASA haya registrado jamás. Las erupciones solares están estallando con una fuerza aterradora, quemando satélites y amenazando con apagones en todo el mundo. Y las profecías antiguas advierten no solo de fuego celestial, sino de la desaparición de la Tierra y los cielos mismos. No hablamos de ciencia ficción. Hablamos de lo que está sucediendo ahora mismo en los cielos, en la atmósfera, en el universo mismo, y de lo que todo esto podría indicar. Desde una estrella llamada Ajenjo hasta el oscurecimiento del Sol, e incluso la destrucción total de nuestro mundo actual, estos no son solo desastres naturales. Son las mismas advertencias registradas en la Biblia hace miles de años, que ahora cobran vida en nuestros tiempos. Así que no pases por alto esto. Por favor, comparte este mensaje. Alguien que conoces podría necesitar escucharlo. Podría ser el único mensaje que lo lleve de vuelta a Dios. Y si aún no lo has hecho, únete a nuestra comunidad. Estamos profundizando en las señales en el cielo, el temblor de la tierra y las promesas que permanecen cuando todo lo demás se desvanece. Y ahora, abordemos la amenaza que viene del cielo. Amenaza número 1, el apocalipsis del asteroide Wormwood. Hay un trozo de roca y metal de 140 metros de ancho que atraviesa silenciosamente la oscuridad del espacio a una velocidad vertiginosa. Su nombre, asteroide 2022 AP7. Y según los astrónomos, no es solo otra roca espacial. Es el asteroide potencialmente peligroso más grande descubierto en casi una década. Al principio, no parecía gran cosa. Solo otro objeto cercano a la Tierra rastreado y catalogado como tantos otros. Pero luego los datos cambiaron. Nuevos y alarmantes cálculos revelaron que su trayectoria no solo pasa cerca de la Tierra. De hecho, intersecta la órbita terrestre. La fecha, 20 de diciembre de 2032. Y aún más impactante, existe una probabilidad del 3,2% de impacto directo, una probabilidad mayor que la registrada con cualquier objeto de su tamaño. Ahora bien, en términos de asteroides, esa cifra es aterradora. En 3 de cada 100 simulaciones, estamos ante un evento catastrófico. Las agencias espaciales movilizaron de inmediato sus herramientas más potentes para estudiarlo, ventaja. Porque lo cierto es que incluso asteroides mucho más pequeños han causado una devastación masiva en el pasado. Pero esto no es solo una historia científica. Es algo mucho más grande. Hace casi 2000 años, un hombre llamado Juan, exiliado en la remota isla de Patmos, registró una visión. En ella, describió una serie de eventos cósmicos que hoy parecen una predicción inquietantemente precisa, tan precisa que incluso los astrofísicos modernos están asombrados. Echen un vistazo a Apocalipsis 6 y 13, donde Juan escribe, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como cuando la higuera deja caer sus higos verdes al ser sacudida por un fuerte viento. Juan no se refiere a un solo meteorito que cruza el cielo. Describe múltiples objetos, una lluvia de escombros cósmicos como enjambres de asteroides, que ahora sabemos que viajan en familias fragmentadas de cuerpos celestes más grandes, moviéndose juntos por el espacio. Pero esto es solo el principio. La profecía se vuelve aún más aterradora en Apocalipsis 8, 10 a 11, y una gran estrella, ardiendo como una antorcha, cayó del cielo sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas.
El nombre de la estrella era Ajenjo. La tercera parte de las aguas se volvió amarga. Y mucha gente murió a causa de ellas, porque se habían vuelto amargas. Durante siglos, teólogos y eruditos han debatido, ¿qué es el ajenjo? ¿Cómo podría una estrella fugaz envenenar el agua? Parecía imposible hasta ahora. La ciencia moderna de impactos ha revelado que cuando grandes asteroides impactan la Tierra, vaporizan roca y metal a temperaturas inimaginables. ¿El resultado? Partículas tóxicas son expulsadas a la atmósfera y luego caen de vuelta a la Tierra en forma de lluvia ácida, cargada de mercurio, arsénico y plomo, componentes naturales de los asteroides. Estos metales pesados se filtran en ríos, manantiales y acuíferos subterráneos, envenenando el agua en vastas regiones. Y aquí está lo extraordinario. La palabra griega para ajenjo es absintos, una planta amarga y venenosa conocida por su sabor peligrosamente acre. El simbolismo es acertado. El agua contaminada por impactos de asteroides tiene un sabor amargo y puede ser mortal. Juan lo sabía de alguna manera. Pero su profecía no termina ahí. Dice específicamente que 1/3 de las aguas se convirtió en ajenjo. 1/3. Eso es una escala enorme. Algunos creen que el ajenjo es un cometa, una gigantesca roca de hielo en llamas que se estrella contra el cielo. Otros dicen que podría ser un arma nuclear, algo así como Chernóbil, porque, en un giro sorprendente, la palabra ucraniana para ajenjo es Chernóbil. Segunda amenaza, la furia solar. Lo que la mayoría de la gente no sabe es que nuestro Sol, la fuente misma de la vida, también es capaz de provocar una extinción masiva. Y los científicos ahora dicen que está despertando. Quizás en este mismo momento, enormes líneas de campo magnético se retuercen y enroscan sobre la superficie solar, aumentando la tensión como un resorte sobreestirado. Y cuando estos campos magnéticos finalmente se separan y se reconectan, desatan una explosión de energía equivalente a miles de millones de bombas de hidrógeno en una sola explosión. Esto no es ciencia ficción. Es física solar. Y esto es lo que realmente te aterrorizará. Estamos entrando en el ciclo solar 25, una era que, según advierten los científicos, podría traer la actividad solar más volátil que hemos visto en décadas. Los observatorios solares ya están captando erupciones solares y eyecciones de masa coronal mucho más intensas y frecuentes de lo que predijeron los modelos. Los gobiernos se preparan discretamente entre bastidores. En el Reino Unido, el clima espacial se ha elevado oficialmente al mismo nivel de amenaza nacional que las pandemias y las grandes inundaciones, basándose en datos solares clasificados que la mayoría de nosotros nunca veremos. Y ya lo hemos experimentado. En 2003, la erupción solar más potente registrada sobrecargó los sensores satelitales, interrumpió las comunicaciones de radio y provocó cortes de energía en el GPS y la red eléctrica en todo el mundo. Pero la ciencia moderna apenas ahora se está poniendo al día con lo que la Biblia nos advirtió hace casi 2000 años. En Apocalipsis 16, versículos 8 y 9, el apóstol Juan escribe, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y se le dio poder para quemar a la gente con fuego. Quedaron abrasados por el intenso calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tenía poder sobre estas plagas. Sin embargo, no quisieron arrepentirse ni darle gloria. Durante generaciones, los lectores estuvieron perplejos. ¿Cómo podía el Sol, con 150 millones de años? ¿A kilómetros de distancia, podría quemar directamente a seres humanos? Pero ahora, gracias a los estudios magnetosféricos, sabemos exactamente cómo. Cuando una eyección masiva de masa coronal impacta el escudo magnético de la Tierra, no solo interfiere con la tecnología. Comprime nuestro campo protector a tan solo un 10% de su intensidad normal, permitiendo que la radiación letal penetre la atmósfera y alcance la superficie. El quemar con fuego descrito en Apocalipsis no es simbólico. Es una descripción literal de las quemaduras por radiación. Exactamente lo que sucedería si partículas solares perforaran nuestra magnetosfera durante una tormenta geomagnética. Y la precisión bíblica no termina ahí. En Apocalipsis 6, versículo 12, Juan registra, vi cuando abrió el sexto sello, y hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y toda la luna se volvió toda como sangre. ¿Cómo podía el sol ponerse negro y la luna roja al mismo tiempo? Durante siglos, esto parecía imposible.
Pero ahora sabemos que cuando las intensas tormentas solares interactúan con la atmósfera terrestre, pueden causar auroras globales, eventos electromagnéticos masivos que oscurecen el Sol durante el día y tiñen la Luna de rojo sangre por la noche. Lo que antes llamábamos auroras boreales puede convertirse repentinamente en un fenómeno planetario durante condiciones meteorológicas espaciales extremas. Y las escrituras no solo describen la aparición, sino que también indican la secuencia correcta. En Joel 2, 30-31, el profeta escribe: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día grande y terrible del Señor. Primero las tinieblas, luego la luna roja, luego el juicio. Este es el orden que los físicos solares están confirmando durante los grandes eventos. ¿Cómo pudieron los antiguos profetas conocer este patrón con tanta precisión científica siglos antes de que existieran los telescopios? Y las señales no se detienen en los cielos. Lucas 9:25 añade otra capa escalofriante: habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. En la tierra, las naciones estarán angustiadas y perplejas por el rugido y la agitación del mar. Quizás se pregunten, ¿qué tienen que ver las tormentas solares con el océano? Bueno, estudios recientes han descubierto que la intensa actividad solar altera las corrientes oceánicas y provoca el calentamiento del subsuelo, lo que a su vez produce patrones de olas inusuales, perturbaciones de mareas e incluso olas similares a tsunamis. En otras palabras, el rugido del mar podría no ser meramente poético, podría ser el resultado físico del caos electromagnético. Pero todo esto apunta a algo aún más grande de lo que la ciencia puede explicar. Lo que vemos en el cielo es solo la primera advertencia. Según Apocalipsis, después de las señales vienen conmociones, terremotos, oscuridad y terror. Apocalipsis 6 dice que la gente huirá a las montañas, rogando a las rocas que caigan sobre ellos. ¿Por qué? Porque finalmente se dan cuenta de que la luna de sangre no es una coincidencia cósmica. Es una cuenta regresiva. La Biblia dijo que habría señales en el sol, la luna y las estrellas. La ciencia nos dice cuándo, pero la profecía nos dice por qué. En Joel 2 y Apocalipsis 6, la luna de sangre no marca el fin del mundo. Marca el comienzo del regreso de Cristo. Joel declara: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y terrible del Señor. Apocalipsis continúa: porque ha llegado el gran día de su ira, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Miren a su alrededor. Las señales ya están aquí. Guerras y rumores de guerras, terremotos en muchos lugares, hambruna, enfermedades, el levantamiento de Israel, el mal llamado bien y el bien ridiculizado como mal. Todo apunta a una verdad. Jesús regresará. Y los cielos dan la primera alarma. La luna de sangre no es el fin. Es la sirena que precede a la tormenta. Tercera amenaza: el cielo y la tierra perecerán. Por aterrador que sea el ajenjo, por imparable que parezca la furia solar, hay una verdad que las eclipsa a todas. Este mundo no es permanente. Ni los cielos, ni la tierra bajo nuestros pies, ni siquiera el sol, la luna o las estrellas. Todo lo que conocemos, está pasando. Y hace casi 2000 años, el apóstol Juan vio cómo se desarrollaba todo esto. En su visión registrada en Apocalipsis 21:1, no solo vio destrucción. Vio transformación. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado, y el mar ya no existía. Que sea más. Juan no estaba describiendo una metáfora. Estaba describiendo un reemplazo completo de la realidad misma. Un mundo nuevo, sin guerra, pecado, muerte ni desesperación. Un mundo donde Dios vive de nuevo con su pueblo. Pero para dar cabida a lo nuevo, lo viejo debe desaparecer. El cielo y la tierra no durarán para siempre. La Biblia es clara al respecto. El Salmo 102, versículo 26, declara: ellos perecerán, pero tú permanecerás, todos ellos se desgastarán como una vestidura, los cambiarás como un manto, y serán cambiados. Así como una camisa se desgasta y finalmente se desecha, también lo hará este mundo, por muy sólido que parezca hoy. Jesús mismo lo afirmó en Mateo 24, versículo 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Esto significa que sus promesas sobreviven a los planetas. Su verdad permanece cuando el universo se derrumba.
Todo lo demás puede desaparecer, pero no su palabra. De hecho, Jesús fue aún más allá en Mateo 5 y 18, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde desaparecerá de la ley hasta que todo se haya cumplido. No solo nos advertía sobre el colapso físico. Nos recordaba que el plan de Dios es preciso e inquebrantable hasta la última letra. Entonces, ¿cuándo ocurrirá este colapso cósmico? Las Escrituras no nos dan una fecha, pero sí nos dan una imagen. En 2 Pedro 3, 10-12, el apóstol Pedro escribe: el día del Señor vendrá como un ladrón. Los cielos desaparecerán con un rugido, los elementos serán destruidos por el fuego, y la tierra y todo lo que hay en ella quedará al descubierto. Puesto que todas estas cosas serán deshechas de esta manera, ¿cómo no debéis ser vosotros? Debéis vivir vidas santas y piadosas, esperando el día de Dios y apresurándoos a su venida. Ese día traerá la destrucción de los cielos por el fuego, y los elementos se derretirán con el calor. ¿Has comprendido esto? Este mundo no volverá a ser destruido por el agua. Dios ya se lo prometió a Noé en Génesis: el juicio venidero es fuego, devastador y definitivo. Incluso el profeta Isaías lo vio venir. Escribió en Isaías 51, 6, los cielos se desvanecerán como humo, la tierra se desgastará como un manto, y sus habitantes morirán como moscas. Pero mi salvación durará para siempre, y mi justicia nunca fallará. Esta promesa es clave. El cielo y la tierra perecerán. Las estrellas caerán. El cielo se deshará como un libro, y el universo se desmoronará bajo el juicio divino. Pero en medio de este desmoronamiento cósmico, el pueblo de Dios no es olvidado. Porque la salvación no está limitada por la geografía. No depende de la gravedad. No es frágil como el sol ni vulnerable como el mar. La salvación de Dios es eterna. Amenaza número 4, los cielos respondieron. Por toda Francia y Europa, la gente comenzó a grabar vídeos de enormes nubes tubulares que surcaban el cielo. No una ni dos veces, sino una y otra vez. Estas no eran nubes de tormenta comunes. Se movían de forma diferente. Se veían diferentes. Largas, cilíndricas, casi como túneles en el cielo. En Provenza, en los Alpes, sobre París. Aparecían, flotaban y desaparecían, dejando a la gente sin palabras. Los meteorólogos intentaban explicarlas: cizalladura del viento, cambios de temperatura, patrones atmosféricos inusuales. Pero quienes estaban debajo no experimentaban la ciencia en ese momento. Experimentaban algo espiritual, algo bíblico. Joel 2:30 dice: mostraré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. Estas nubes parecían columnas de humo que surcaban el cielo, silenciosas, majestuosas, aterradoras. Algunos vieron formas angelicales formándose dentro de las nubes. Otros dijeron que sintieron una carga en el aire, como si el cielo estuviera vivo y observando. Cuando comienzan a ocurrir sucesos extraños, la gente se pregunta: ¿ha sucedido algo así antes? La respuesta nos remonta miles de años atrás, a dos de las regiones de mayor importancia espiritual en la historia de la humanidad, Egipto e Israel. Respecto a los misteriosos sonidos del cielo en Éxodo 7 y 16, los israelitas se reunieron en el monte Sinaí. Lo que experimentaron no fue ni tranquilo ni sutil. En la mañana del tercer día, hubo truenos y relámpagos con una densa nube sobre el monte y un sonido de trompeta muy fuerte. Todos en el campamento temblaron. El sonido de la trompeta no provenía de instrumentos humanos. Fue sobrenatural. Se hizo cada vez más fuerte hasta que Dios mismo habló. Muchos creen que esto fue una señal de su santa presencia descendiendo sobre el gente. Ahora, en Europa, testigos en varias ciudades reportan fuertes sonidos, como trompetas, sin origen aparente. No hay conciertos ni ejercicios militares, solo explosiones que sacuden el cielo, activan las alarmas de los autos y traquetean las ventanas. ¿Es posible que lo que sucedió en el Sinaí esté ocurriendo de nuevo? Durante el Éxodo, Dios usó formaciones de nubes para guiar a su pueblo. De día, el Señor iba delante de ellos en una columna de nubes para guiarlos en su camino. Esta nube no era aleatoria. Tenía una forma. Tenía un propósito. Se movía con intención divina. Ahora,
En los cielos de nuestras regiones, la gente está presenciando nubes cilíndricas que se extienden kilómetros, rodando como pergaminos o túneles por el firmamento. Muchos las describen como de una quietud inquietante, con una sensación de propósito, casi como si estuvieran siendo dirigidas. Es posible que estas formaciones modernas no estén destinadas a la navegación, sino a ser advertencias, una señal de que Dios está obrando de nuevo, llamando a la gente a volver a Él. Amenaza número 5. Sonidos aterradores del cielo. No solo eso, sino que también se ha escuchado el extraño sonido que resuena en el cielo. La gente está extremadamente confundida y asustada porque no sabe a qué terrible se enfrenta. Lo que pueden hacer es compartir constantemente sus miedos y orar por una explicación clara. Mientras ven el vídeo, escuchen atentamente. Más allá del canto de los pájaros, se puede escuchar el mismo zumbido de fondo. Parece tan bajo que es casi inaudible, pero increíblemente constante. Por lo general, después de las 8 de la tarde, los habitantes de esta zona oyen un zumbido muy bajo que llega en oleadas. Algunos dicen que pueden oír el zumbido desde sus casas de campo. Las autoridades regionales realizaron búsquedas en la zona para encontrar el origen del misterioso sonido. Al oír el zumbido, comprensiblemente entraron en pánico y buscaron alguna explicación para el extraño ruido. Al no encontrar la fuente de este sonido inusual, se consideró otra posibilidad, un sonido no producido por humanos ni máquinas, sino el sonido del Espíritu Santo. Los oyentes describen los sonidos como gemidos metálicos, armonías angelicales y trompetas que suenan desde el cielo. Algunos dicen que es un sonido celestial como el rugido de grandes aguas o que es la voz de Dios. Durante casi una década, estos sonidos se han escuchado en todo el mundo. Muchos creen que los sonidos son las trompetas de los ángeles de Dios, una advertencia del fin de los tiempos y una señal de la presencia de Dios en la tierra. Nos recuerda un momento en que Dios hizo sentir su presencia en la tierra. Érase una vez, Moisés estaba en el monte Sinaí cuando entregó la Torá al pueblo de Israel, y más tarde cuando el Espíritu Santo descendió sobre los seguidores de Jesucristo. Algunos creen que los sonidos de las trompetas representan el principio del fin, el fin de los tiempos y la apertura de los 7 sellos. Existen muchas teorías, como desplazamientos de las placas tectónicas, pequeños terremotos, cambios en el núcleo de la Tierra, erupciones solares, extraterrestres, un dios enojado e incluso el sonido de un meteorito que se acerca. Sonidos extraños en el cielo, predicadores profetizando el fin del mundo, cientos de aves cayendo del cielo, sequías, erupciones solares y rumores del inminente impacto de un meteorito. ¿Podrían estos sonidos, parecidos a trompetas, representar la llegada del Apocalipsis? Apocalipsis 4, 1. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, que me hablaba, decía, sube acá, y yo te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. ¿Podrían estos sonidos ser la voz de ángeles anunciando los últimos días y el regreso de Cristo a la tierra? Mucha gente cree que este zumbido es el sonido de una trompeta. Pero algunos objetan, diciendo que el sonido de una trompeta sería más fuerte y claro, mientras que el zumbido es bajo, dando la impresión de que suprime algo. Pero quienes creen que es una trompeta piensan diferente.